Usted puede adorar y bendecir el nombre del Señor, porque Dios está en este lugar. Santo es Dios por siempre. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre de Cristo. Gloria a Jesús. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el libro de Hechos, su capítulo 16, verso 22 al 28. Santo es el Señor por siempre. Aleluya. Dice la palabra de Dios que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y alguien libre adora al Señor por encima de cualquier cosa. Por encima de quien, independientemente de quien esté aquí, usted va a adorar al Señor. Porque usted entiende la grandeza del Señor. Santo es el Señor por siempre. Aleluya. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. Cuando el carcelero que los guardase, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, santo es Dios, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Santo es el Señor. Despertándose el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Aleluya. Padre, gracias por tu palabra, Rey eterno. Gracias, Señor, porque ellas fueron fieles y leídas. No te pido que la bendigas, porque una vez que fueron creadas fueron benditas, Dios. Yo te pido que la hagas explicativas en mis labios para edificación de tu iglesia, Rey eterno. Habla, Dios mío. Haz un carbón encendido en mis labios, Señor, porque yo nada soy sin ti, nada puedo dar sin ti, Dios mío. Si no soy iluminada por tu palabra, Rey eterno, por tu Espíritu Santo, Rey eterno. Aleluya. Dirígeme, direccióname, Señor, y obra conforme a tu voluntad, Rey eterno. En el nombre de Jesús, amén. Santo es el Señor. Pueden sentarse. Gloria a Jesús. Aleluya. Vamos a ponerle como tema a este mensaje: te va a costar vivir para Dios, pero vale la pena. Dile a la persona que está a tu lado: te va a costar servir a Dios, pero valdrá la pena. Santo es el Señor. Aleluya. Vamos primero a definir la palabra costo. Mayormente la palabra costo se utiliza más en el área de contabilidad, administración y ese tipo de cosas, ya que habla, el costo significa un precio que tú tienes que pagar por algo. Es el valor que cuesta, es el valor que tiene algo que tú adquieres. Santo es el Señor. Y en esta noche estamos hablando sobre el costo de servir a Cristo. Y yo quise remontarme aquí en la historia de Pablo, que anteriormente se llamaba Saulo, cuando perseguía la iglesia o al pueblo de Dios, a todos aquellos que profesaban que Jesucristo era el único Salvador. Santo es el Señor. Este hombre, nacido en Roma, en el Imperio Romano, era un hombre preparado, un
un hombre que estaba capacitado, un hombre que conocía letras, conocía la Torá. Se dice que en Roma era un imperio que se conocía porque ellos tenían un desarrollo helenístico amplio y también se conocía como el centro educativo de aquel entonces. Por ende, Pablo tenía acceso a una capacitación excelentísima. Era un hombre que estaba preparado. Y él entendía que cualquier persona que hablara en contra de las leyes del Imperio Romano merecía la muerte. Entonces ese hombre se dedicó en gran manera a perseguir el pueblo de Dios. A todas aquellas personas que profesaban el nombre de Jesucristo. Y ese hombre andaba sin piedad. El apóstol Saulo en aquel entonces, él agarraba y amarraba a los cristianos detrás de su caballo y los arrastraba. Esas personas en aquel entonces pagaron un alto precio por seguir a Cristo. Santo es el Señor por siempre. Una de las cosas que había hecho Saulo fue que él estaba presente en la ejecución de Esteban, uno de los primeros diáconos del Evangelio. Y mientras Esteban predicaba el Evangelio como él entendía, porque Esteban conocía a Dios y Esteban sabía que Jesucristo era el único Salvador. Entonces, mientras Esteban predicaba, él fue ejecutado. Y Pablo, Saulo, en aquel entonces participó en la ejecución de Esteban. Y hay algo que me impacta sobre la ejecución de Esteban, sobre la historia de él. Y es que Esteban, mientras había sido ejecutado, mientras estaba siendo apedreado, lo único que dijo: yo estoy viendo cielos abiertos, porque él era un gran hombre de Dios. Entonces el llamado en esta noche es que mientras tú estás siendo ejecutado, mientras hay levantamiento, mientras hay pruebas, mientras hay batalla, mire más allá y diga: yo estoy viendo cielos abiertos. Porque eso simplemente es un escenario que te está preparando para que tú veas verdaderamente los cielos abiertos. Santo es el Señor. Y él dijo: veo cielos abiertos. Y después él dijo: Señor, ten misericordia, porque ellos no saben lo que hacen. Y mientras yo leí esa historia, eso me conmovió de manera tal. Y yo dije: wow, Dios, una persona casi entregando su vida, no casi, entregó su vida por el Evangelio. Y mientras él estaba siendo muerto, él todavía no se rindió. Él nunca negó a Jesús. Él siguió con una fe firme de que Jesús era el único Señor y Salvador. Y él tuvo como que ese corazón de misericordia para decirle al Señor: ten misericordia, porque ellos no saben lo que hacen. Santo es el Señor. Y luego de la ejecución de Esteban, el apóstol Pablo, él no era Pablo todavía, era Saulo. Pero ustedes saben quién es, ¿verdad? Saulo, en aquel entonces, él como que se intensificó el deseo de perseguir las iglesias de Jesucristo. Y él decidió ir sí, ustedes me pueden ayudar, a Damasco. Y él hizo que le firmara, le sellara el edicto, que tuviera un permiso, que donde quiera que le encontrara un evangélico, él matarlo de cualquier forma. Santo es el Señor por siempre. Pero, ay Señor, a Saulo se le olvidó que él podía correr rápido, pero había uno que corría más rápido que él. Entonces, es importante entender que bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier decisión, tenemos un Dios soberano al cual le debemos todas nuestras decisiones. Alguien que debe dirigir nuestra salida y nuestra entrada. Alguien que, aunque usted vea que el camino es difícil,
aunque usted vea que cuando usted está entrando en una estrechez, debe entender que hay un Dios poderoso por encima de cualquier cosa. Y ahí en el camino a Damasco, vio una luz brillante. Santo es el Señor. Y el impacto fue tan grande que Saulo se cayó del caballo. Él se sentía en la cúspide porque ya él tenía la autoridad de acabar con cualquiera. Ya él tenía la autoridad de acabar con los cristianos. Pero a él como que se le olvidó que existía el Dios de los cristianos. Y el impacto fue tan grande que inmediatamente Saulo ve la luz. Él queda completamente ciego. Y ahí Dios le da una ordenanza. Santo es el Señor. Primero él le pregunta: ¿quién eres? Y el Señor le dice: soy yo, Cristo, a quien tú persigues. Santo es el Señor por siempre. Aleluya. Gloria a Jesús por siempre. Y en el camino Saulo, el impacto fue tan grande que a él tuvieron que llevarlo para que se encontrara con Ananías. Después de que él duró 3 días sin comer, sin beber, sin poder ver, él duró esos 3 días reflexionando en todo lo que le había hecho al pueblo de Dios. Y cuando él se encuentra con Ananías, que Ananías fue a visitarlo, pero Ananías, él no fue tan confiado, porque imagínense, una gente le está matando a los cristianos. Y Dios me dice: Maggie, entra ahí. Yo te estoy mandando para que tú le prediques a fulano, pero yo sé que fulano está matando a los cristianos. Entonces Ananías se sentía como con esa duda y ese temor. Pero aún así, como él era un hombre de Dios, él fue. Y de ahí él le predicó a Pablo. Y él le dijo: el Dios que te tumbó del caballo de camino aquí a Damasco, ese mismo Dios me envió. Él quiere que ahora no que tú persigas a los cristianos, sino que tú apoyes a los cristianos. Cuando Dios llegó, Pablo inmediatamente fue transformado. Y cuando Ananías le pone la mano a Saulo, inmediatamente sus ojos físicos se abrieron. Pero lo que me impacta no es que sus ojos físicos se abrieron, sino que también sus ojos espirituales se abrieron. Aleluya. Debemos procurar que cada proceso, que cada situación nos impulse a que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Que no simplemente nos quedemos ahí lamentando: ay, yo quedé ciego. Pero si Dios es un Dios tan bueno, tan bondadoso, ¿por qué dejó a Saulo ciego? Saulo no se quedó lamentando. De ahí en adelante, él empezó a predicar la palabra de Dios. Y había muchos apóstoles que todavía le tenían miedo, porque asimilar esa transición como que no era tan fácil. Santo es el Señor por siempre. Puede adorar el nombre de Cristo. Aleluya. Santo es Dios. Te adoramos, Rey. Gloria a Jesús. Aleluya. Pero después de la conversión de Pablo, él también pasó por situaciones difíciles. Él tuvo que sentir en carne propia lo que él le hizo pasar a aquellos creyentes. Él tuvo que sentir el dolor que sintieron ellos. Yo le había dicho al principio que él participó en la ejecución de Esteban. Y mientras él caminaba predicando el evangelio, los judíos se pusieron en contra de él. Y los gentiles también lo perseguían y querían acabar con su vida. Entonces una vez Pablo fue apedreado. Santo es el Señor por siempre.
misericordia de Dios él sobrevivió. Santo es el Señor. Y la palabra de Dios donde acabamos de leer, en el libro de Hechos, su capítulo 16, nos habla sobre cuando apresaron a Pablo y a Silas. Santo es el Señor. Hay algo también que me impacta, que mientras Pablo caminaba, el Espíritu Santo lo iba direccionando. Entonces, por ejemplo, vamos a leer aquí en el capítulo 16, versículo 6, que dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar de la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, tentaron a ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, donde por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Santo es el Señor. Porque a veces Dios te va a direccionar y te va a enseñar dónde hay una necesidad específica. Por eso tenemos que estar tan atentos al llamado de Dios y a la voz de Dios, también a su palabra. Santo es el Señor, para entender cuál es la necesidad en el instante. ¿Dónde tú quieres que yo me mueva, Señor? ¿Dónde me conviene estar? Porque el Espíritu Santo le había prohibido a Pablo que entrara a Galacia y que predicara en Asia. Santo es el Señor. Pero no le habían prohibido que dejara de predicar. Santo es Dios por siempre. Aleluya. Y mientras ellos caminaban a la oración, se encontraron con una joven que ya daba muchas ganancias a ese pueblo en aquel entonces. Ella tenía un espíritu de adivinación, y durante días ella mencionaba y decía: estos son los hombres de Dios, del Dios Altísimo. Y ella se lo decía constantemente. Y Pablo como que en una se aviró, y él ató y reprendió el espíritu de adivinación que estaba dentro de ella. Pero eso le causó un problema grande, porque los principales de aquel lugar no estaban de acuerdo con lo que Pablo hizo, porque esa muchacha le traía ganancia a ellos. Entonces dice la palabra de Dios que a Pablo le prendieron, y a Silas. Ellos lo golpearon, le rasgaron la ropa, y ellos no pudieron decir absolutamente nada. Eso pasa muchas veces con nosotros los creyentes, que nosotros muchas veces somos lastimados. Muchas veces el enemigo se levanta de una manera tal que uno dice: ay, Señor, ya yo voy a dejar todo porque ya no me quedan fuerzas para seguir adelante. Ya yo voy a soltar el evangelio. Porque si yo como evangelio tengo que aguantar que me estén hablando mal y yo no puedo responder, entonces eso está difícil. Pero Pablo y Silas no dijeron nada, no hicieron nada en lo absoluto. A ellos le golpearon, lo entraron a la cárcel, hicieron con ellos cuantas cosas ellos podían hacer. Pero ahí, estando en la cárcel, Pablo y Silas no dejaron de alabar a Dios. Pablo y Silas todavía estaban conectados con el Dios Todopoderoso, porque ellos entendían que Dios era más grande que todo lo que ellos podían estar pasando. Y ellos también entendían que valía la pena
En medio de tu tribulación, adora a Dios. En medio de tu tribulación, bendice el nombre del Señor, entona himnos, empápate de la palabra de Dios. Aleluya, porque muchas veces las pruebas vienen para despegarte de Dios. Pero tú decides si te agarras más duro del Señor. Porque si a quién iremos sino a Él. Si en medio de las pruebas soltamos a Dios, ¿a dónde vamos a parar? Si en medio de las dificultades soltamos la presencia de Dios, ¿qué vamos a hacer? Dice la palabra de Dios que solo Él tiene palabras de vida para nosotros. Solo en Él está la vida eterna. Aleluya, santo es el Señor. Y mientras ellos adoraban, vino un viento recio, pasó un terremoto. Y todas aquellas cadenas que le ataban fueron rotas. Los secos se abrieron. Pasó algo sobrenatural. Y lo que me impacta es que no simplemente ellos fueron libres, sino todos aquellos que lo escuchaban a su alrededor. Todos los presos recibieron liberación. Así que hay algo que tú vas a recibir. Y es para tú impartírselo a las personas que están en tu alrededor. Hay algo que se va a manifestar dentro de ti si resistes. Pero es para que tú lo impartas con las personas que te quedan cerca. Entonces, como ellos se liberaron, el carcelero dijo, bueno, ya hasta aquí llegó mi vida. Porque si esa gente, en el momento que esa gente saliera de aquí, ya prácticamente me van a matar, me van a ejecutar, porque yo estaba a cargo de los presos. Pero Pablo dijo, no te hagas ningún daño. Cuando él intentó matarse, todavía nosotros estamos aquí. Santo es el Señor por siempre. Y al final él le pregunta, ¿qué yo debo hacer para ser salvo? Él vio como que eso que pasó fue algo impactante, que él decidió entregarle su vida a Cristo. Y él dijo, ¿qué yo debo hacer para ser salvo? Y Pablo le responde, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando depositamos nuestra fe en Jesús, lo imposible se hace posible. Cuando depositamos nuestra fe en Jesús, aquellas personas incrédulas de su familia, de su entorno, van a ver el cambio y van a decir, no, pero ese no es fulana. Pero mira como ella estaba en la calle y él enseñando todo, y mira ahora la restauración, mira lo que Dios hizo. Ese no es fulano. Una persona que era problemática, que nadie se le podía pasar por el frente porque de una vez quería problema. Pero eso es cuando hay un cambio y una renovación genuina de parte de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Inmediatamente Saulo tuvo el encuentro con Jesús. Se le cambió el nombre. Y no simplemente se le cambió el nombre, sino que también se le cambió su manera de vivir. Se le cambió la esencia que él tenía de un perseguidor del pueblo de Cristo a él perseguir almas para Cristo. Aleluya. De tal forma que Pablo fue uno de los que en el Antiguo Testamento escribió más cartas, escribió más libros. Porque Pablo, después que tuvo ese encuentro con Jesús, él se enamoró de Dios de una forma extraordinaria. Pablo agradaba a Dios, aleluya. Él pasaba por muchas situaciones, pero aún así, Pablo se mantuvo firme. Y eso es lo que Dios está buscando de cada uno de nosotros. Firmeza. Que le agrademos a Él. Que nos enamoremos de Dios cada día más. Sin importar lo que pase. Sin importar lo que suceda. Pero yo entiendo que cada uno de nosotros estamos pasando por una situación. Ya sea una grande o una pequeña. Pero cada quien aquí está pasando por una situación difícil.
Si vas a orar, ora con libertad. Amemos a Dios. Amemos a Dios. No estemos aquí pensando en que será que me voy a salvar, no me voy a salvar. Vamos a aferrarnos a Dios. En Dios está todo lo que necesitamos, aunque al momento no lo recibimos, porque Él entiende que si tú lo recibes te va a hacer daño. Él entiende que si lo recibimos nos va a apartar de su presencia. Santo es el Señor por siempre. A su tiempo Dios obrará de una manera especial. A su tiempo eso que te asedia Dios lo va a quitar. A su tiempo Dios hará de lo imposible posible. Santo es el Señor. Aleluya, te bendecimos, Dios. Gloria a Jesús por siempre. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Y en el libro de 2 de Corintios, su capítulo 11, verso 24, vemos que Pablo habla de sus martirios. Él da un pequeño testimonio de todo lo que él había pasado. Santo es Dios. Y él dice, una vez recibí 40 latigazos menos uno. Fui apedreado, fui maltratado, me rasgaron las ropas. Y aún así, vale la pena servir a Dios. Porque Pablo preparó muchos diáconos y dejó en diferentes provincias para que predicaran el Evangelio, con el fin de que cuando él muriera todavía el Evangelio siguiera creciendo y siguiera llegando a más vidas y siguiera llegando a más personas. Y la vida de Pablo nos da una gran enseñanza que nos ayuda para nuestra salvación. Nos deja una enseñanza de que no debemos soltar la toalla por cualquier cosa. Santo es Dios. Y en el libro de 2 de Timoteo, su capítulo 4, verso 6, él dice que él ha acabado la batalla, que él ha acabado la carrera. Santo es el Señor, y que por ende le espera la corona de vida. Santo es el Señor por siempre. Yo se lo voy a buscar para leerlo de una forma. Santo es el Señor. Puede adorar el nombre de Cristo. Aleluya. Dice, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No solo a Pablo, sino a ti, a todos aquellos que aman su venida y que se han guardado para ese momento tan especial. Vale la pena servir a Cristo, vale la pena luchar por el Evangelio, vale la pena mantener el nombre de Cristo en alto, vale la pena padecer por su nombre, vale la pena ser vituperados, vale la pena ser menospreciados, vale la pena estar firmes en la fe.
Nos vamos a sentir indefensos. Nos vamos a sentir vulnerables. Van a llegar momentos tristes. Van a llegar momentos dolorosos. Pero vale la pena, iglesia. Vale la pena seguir a Cristo. Y que al final usted diga como Pablo dijo: yo he peleado la buena batalla, yo he acabado la carrera, por el que me espera la corona de vida, y no simplemente a mí, sino a